gracias, mi Señor. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo número 7. Entendamos bajo el estudio de la enseñanza del domingo anterior que los hermanos de Jesús, los cuales la Biblia dice que no creían en Él, le habían dicho a Jesús que suba a la fiesta que se habría de celebrar para que se dé a conocer. Usted sabrá muy bien que cuando ellos le hicieron esta propuesta a Jesús, los hermanos de Jesús no lo hacían realmente de una manera sincera para que el Evangelio fuese dado a conocer al pueblo, sino por el contrario, ellos también, como los otros judíos, querían que Jesús fuese puesto bajo prisión, bajo la cárcel, y si fuera posible, también fuese muerto. Le digo esto, mi querido hermano, simplemente porque la misma palabra lo dice en el verso 5 del capítulo número 7 de Juan, donde nos dice: porque ni aún sus hermanos creían en Él. Y de ahí desprendíamos una preciosa enseñanza, que los enemigos muchas veces son los de la propia casa o se encuentran en el propio hogar. Ahora, cuando Jesús recibe la propuesta, los ubica en su lugar, pero luego de que ellos subieron a la fiesta, es decir, los hermanos de Jesús, dice la Biblia en el capítulo número 7, verso 10, pero después que sus hermanos habían subido, entonces, dice la Escritura, Él también subió, ¿a dónde? A esa fiesta, recordando que era una fiesta, espiritual. Se celebraba, dice la fiesta, de los tabernáculos, una fiesta de gran celebración judía, recordando, mis queridos hermanos, todo aquello, diríamos, eventos que se habían vivido en el Éxodo, pero que se lo recordaban en ceremonias ritualistas para los judíos en los tiempos de Jesús. La gente llevaba sus ofrendas, sus sacrificios, y todo habría de ser, mi amado hermano, de gozo y también de ir a escuchar la palabra. Ahora, si bien es cierto, Jesús sabía que en ese lugar lo querían matar, porque la Escritura nos dice en el capítulo 7, verso 1, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban, ¿qué cosa? Matarle. Jesús no desaprovechó la oportunidad, no por la insinuación de sus hermanos, sino más bien por la premura de aprovechar dicha fiesta para Él presentar el poderoso mensaje de salvación. Y Jesús dice en el versículo número 10, que después de que sus hermanos habían ido a la celebración, entonces Él también subió a la fiesta. Pero ¿de qué manera lo hizo? Dice, no abiertamente, sino como que si estuviese, en secreto. Fue a escondidas. De pronto se puso su manto sobre su cabeza, tratando de ocultar su rostro, no porque se sintiera avergonzado de lo que era o de lo que Él representaba, sino porque Él sabía que el tiempo de su muerte no podía ser de alguna manera anticipada hasta que su Dios le determine el día y la hora para que en este caso Él fuese el sacrificio idóneo para traer redención al mundo entero. Jesús sube ocultamente, pero quiere estar en la fiesta. ¿Por qué? Jesús tenía un sentir con respecto al congregarse muy fuerte en su corazón. La Biblia, recordando un texto que de hecho lo tenemos en la entrada de la iglesia, que nos dice en Hebreos capítulo número 10, acompáñenme por favor, lo voy a tomar como referencia para hablar acerca de Jesús. Carta a los Hebreos, en el capítulo número 10, ¿lo tiene? Versículo número 25, declara el Señor lo siguiente para su pueblo. ¿Qué nos dice? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día
se acerca. Bueno, con referencia a esto en la parte final puede ser el día de la venida del Señor o el día en que nos pueda sorprender también la muerte y ver de qué manera estamos, sí o no, identificados con Cristo. Ahora, he tomado esto como referencia porque Jesús tenía la buena costumbre de siempre estar identificado a la hora de asistir, en este caso, a los eventos espirituales. Acompáñenme por favor a la Escritura y veamos qué nos tiene que decir el Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo número 4. Sí, acompáñenme a la Escritura, por favor. Evangelio según San Lucas, capítulo número 4. Verso número 16 y verso número 17. Mire estas buenas costumbres de Jesús. ¿Ya lo tienen? Dice el Señor: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, que eso era un día sábado, entró en la sinagoga, dice ahí, conforme, ¿qué dice la Escritura? Conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Verso 17: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y el Señor ahí da cumplimiento a una profecía bíblica. Pero lo relevante, más allá en sí mismo del cumplimiento de esa profecía, si me quiero concentrar conforme a lo que estamos tratando, en el verso 16 nos declara que el Señor tenía la buena costumbre de ¿qué cosa? De estar siempre buscando los atrios del Señor, que en este caso vendría a ser una sinagoga. Amén. Esa costumbre, mi querido hermano, Jesús nunca la perdió. Así él hubiera estado expuesto en peligro si con su misma vida el Señor no utilizó de pretexto esto para decir: ah, no, a la fiesta espiritual de los tabernáculos yo no voy. Mucha gente, mi amado hermano, puede poner esa excusa. Uy, me están persiguiendo, hoy no voy a la iglesia. Estoy en peligro, me quieren robar, me quieren asaltar. Sí, ahora yo no digo que hay que precautelar la vida, pero lo que yo sí puedo decirles es que cuando uno tiene en Dios seguridad de que uno va a hacer su voluntad, Dios también se encarga de respaldar, mi amado hermano, nuestras decisiones, y el Señor nos da cobertura cuando venimos a buscar sus atrios. Y si acaso, sí, mi amado hermano, algo sucede rumbo a la iglesia o yendo de la iglesia a tu casa, pero mi amado hermano, tú debes de aceptarlo de buena gana, diciéndose al Señor: así lo ha permitido, Él sabrá por qué. Dificultades, de hecho, las vamos a tener siempre, sí, y esto no puede ser impedimento para no dejar de venir a la casa del Señor. Mi amado hermano, Jesús sabía que lo querían matar. Y Jesús bien pudo haber reaccionado de una manera muy diferente y decir: no, hoy me voy a privar de esa fiesta. Mas sin embargo, Jesús lo hizo de una manera muy prudente. Versículo número 11. Ahora, Jesús, a la verdad, sí era anhelado por las muchedumbres. Recuerde que Jesús había venido haciendo una cantidad de milagros, ¿verdad? Había dado de comer a cuántas personas allá en el monte. Sí, más de 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Jesús había venido también sanando por toda la región de Galilea a un sinnúmero de enfermos. Sí, a gente endemoniada el Señor había libertado. Ahora, Jesús era de alguna manera un centro de atención, algo muy esperado en esa fiesta. Muchos judíos dijeron, sí, dentro de su corazón, tal cual como lo dice la Escritura en el versículo número 11 en adelante y 12, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? ¿Dónde está? Ahora, la gente sabía que en esa fiesta habían ceremonias, habían rituales, habían sacrificios, estaban los sacerdotes que se habrían de disponer a leer la palabra y dar la liturgia, por así decirlo, del culto. Pero mi querido hermano, ya todo eso ya no saciaba, porque previamente habían escuchado antes ¿a quién? Al Hijo de Dios. Es que cuando uno ya comienza a saborear
de manera, diríamos, sólida, un alimento espiritual que te llena, y tú de pronto oyes en otro un alimento espiritual que no te llena, entonces tú te quedas con hambre. Y tú dices, eso ya no me sacia, eso ya no me llena, eso ya no me gratifica, ya no me enriquece. Y tratas de buscar o de demandar que siempre se te dé la misma, diría yo, calidad de comida, en este caso espiritual, que tu alma necesita. La gente había escuchado a Jesús, y recuerde que cuando Jesús predicaba, la Escritura nos dice que lo hacía con autoridad y no como lo hacían ¿quiénes? Los escribas y los fariseos. La gente en sus adentros decía en el verso 11, ¿dónde está aquel? ¿Dónde está Jesús? Verso 12, y había gran murmullo, porque esto obviamente no podía ser público, porque en este caso los religiosos de la época, si en alguno escuchaban así aceptar a Jesús, era prácticamente sancionado con la expulsión, sí, de la sinagoga o del tabernáculo. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno. Es decir, Jesús sí es algo sí bueno para el hombre, para la nación. Mientras otros te decían, no, sino que no dijeron que era malo, pero dijeron que engañaba al pueblo. ¿Por qué? Mucha gente cuestionaba y decía, no, ¿qué van a hacer milagros eso? De pronto él nunca estuvo enfermo, de pronto sí, él recibió algo, sí, alguna medicina en oculto, y cuando ya vino a nosotros, oh sorpresa, se ha sanado. Ahora, yo tengo, mi amado hermano, sí, precedentes de que hay gente que manipula milagros. Sí hay precedentes, sí, en nuestro entorno, de que hay gente que compra, sí, escenas, o diríamos así, hace shows con respecto, sí, al Evangelio. Y eso, amado hermano, es degradante para la sana doctrina. Pero Jesús, sí, nunca se atrevió a engañar a su pueblo. Jesús siempre se mostró tal como el Padre lo había enviado, como un hombre transparente que siempre, amado hermano, sí, daba a conocer la verdad, y sus milagros eran verdaderos porque procedían del poder del Espíritu Santo. Mis amados, el pueblo tenía una disyuntiva. Unos estaban con él, otros cuestionaban su ministerio. Versículo número 13. Pero ninguno, es decir, ni los que hablaban a favor o en contra, ninguno hablaba abiertamente de él. Pero algo curioso, pero todos le esperaban. Todos le esperaban. Tanto los que les cuestionaban como los que anhelaban que venga. Sí, ambos sectores igual querían, ¿qué cosa? Querían ver a Jesús. En ambas áreas querían escuchar a Jesús. Porque cuando Jesús hablaba y predicaba, la gente se endulzaba con ese mensaje. Versículo número 13. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo ¿a quiénes? ¿Qué querían hacer los judíos? Recuerden el versículo 1 del capítulo 7, en la parte final, los judíos procuraban matar. ¿Sí? Ninguno, dice en el verso 13, sí, hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Verso 14. Mas a la mitad de la fiesta, porque duraba 7 días, a la mitad de la fiesta subió Jesús. ¿A dónde? Diría, sí, el que estaba escondido, ¿qué pasó en ese momento? Ahora, salió a la luz. Mi amado hermano, ¿qué pasó? ¿De pronto acaso Jesús quiso exponerse para que le mataran? Mi amado hermano, Jesús debió haber pedido dirección del Espíritu Santo para esto. Jesús no iba, mi amado hermano, a tentar a Dios, sin poniéndose en riesgo antes de que el propósito del divino se cumpla en su vida. Él debió haber pedido mucha dirección de Dios para ver si era idóneo o no presentarse abiertamente en medio, sí, de tanta multitud, que de muchos de entre ellos querían matarlo. Jesús aparece en medio de la fiesta. Sí, Jesús aparece, mi amado hermano, en medio de toda la multitud, y debió haber sido de gran sorpresa para propios y para extraños. Y la Biblia declara que cuando Él lo hace, versículo número 14,
Entonces sube, dice Jesús, ¿sí?, al templo y hizo lo que la gente quería que haga. Que comenzara ¿a qué? A enseñar. Amado hermano, es que la palabra de Dios, cuando uno la enseña, tal como la Biblia lo explica, lo dice o se manifiesta, amado, eso, mi querido cuerpo de Cristo, eso es agradable a nuestro espíritu. Cuando uno realmente tiene hambre de la palabra, tiene sed de Dios, no importa si las dificultades o las contrariedades que se te presenten, uno está decidido y uno pone en su corazón diciendo: yo hoy no me pierdo la enseñanza. Si así llueve, así truene, así relampaguee, como solemos decir, nos esforzamos y venimos a alimentarnos de Dios. Este pueblo, mi querido hermano, tenía hambre de Dios, pero los fariseos no saciaban esa hambre. Jesús, puesto pues entonces en medio de la fiesta, en medio del templo, enseñaba. Verso 15, y causó la reacción que tenía que causar. Y eso es lo que quería el pueblo. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras? Es decir, ¿cómo sabe este todo lo que es referente a la ley sin haber estudiado? Ahora, Jesús había estudiado realmente la palabra, había sido inducido al estudio de la palabra. Pues déjeme decirle que sí. Lo que Jesús no hizo fue prepararse como se hubiese preparado un fariseo o un escriba, es decir, ya de manera permanente, haciendo de la vida religiosa un empleo o un ministerio. Es decir, no se había internado como lo podría hacer en la actualidad un sacerdote. Eso es lo que Jesús no había hecho. Pero Jesús sí había dispuesto su vida a prepararse. De hecho, desde su niñez, Jesús, mi querido hermano, cuando se perdía, no se perdía en el parque de la esquina, ni en el Play Lampara. Cuando Jesús se quería perder, buscaba un lugar idóneo para perderse. ¿Dónde? Dentro del templo de su Dios. Y cuando lo hacía, no se ponía a jugar dentro del templo, se ponía, ¿qué cosa? A escudriñar la palabra de su Dios. Acompáñeme por favor a la Escritura y veamos corroboremos lo que la palabra de nuestro Dios nos manifiesta en esta hora. En el Evangelio de Lucas, capítulo número 2, Evangelio de Lucas, capítulo número 2, ¿lo tienen? Verso 41 en adelante. Voy a leerlo recorridamente, porque el texto es un poco extenso. Y nos dice, verso 41 del Evangelio de Lucas, capítulo 2. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, porque por lo general se hacían largas caravanas, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron ¿en dónde? Le hallaron en el templo, sentado en medio de ¿quiénes? ¿Qué hacía? Sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles. ¿Y qué más? Preguntan. En ese momento Jesús no tenía ni la capacidad ni la edad para enseñar, sino para asimilar, para aprender. Jesús, ¿qué hacía en el templo, mi querido? ¿Qué deben de hacer las criaturas en el templo?
echarse a dormir, pellizcarse con el de al lado, ponerse a marcar chicle y pegarla debajo de la silla. ¿Qué deben de hacer las criaturas en el templo? ¿Qué dice? Oyendo, y cuando no saben algo y quieren sí tener la respuesta, preguntando. La Escritura nos dice en el verso número 46, en la parte final, ¿sí?, sentado en medio de los sacerdotes de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban. ¿De qué cosa, mi amado hermano, tenía ese niño? De su inteligencia y de sus... Amén. Jesús no es que no tenía conocimiento. Jesús estaba preparándose desde tierna edad, sí, para poder ejercer un ministerio de manera efectiva, sí, pero en su debido momento. Aún más dice la Escritura, si uno avanza hasta el versículo número 52 del mismo capítulo 2 de Lucas, nos dice, y Jesús, recuerde que en ese momento tenía 12 años, y Jesús crecía. ¿En qué cosa primero crecía? En sabiduría y en estatura, es decir, en tamaño. Y también en qué? Y en gracia para con Dios. Y también dice, y los hombres. Ahora bien, muchos podrán decir de pronto, volvamos al Evangelio de Juan, capítulo número 7. Sí, pero ese era Jesús. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué hay, sí, de mi manera de ser, de pronto de mi capacidad o mi limitación a la hora de asimilar la palabra o la enseñanza de nuestro Dios? Bueno, déjame decirte que el Señor tiene, sí, palabras de manera muy propicia para nuestras limitaciones, sí, tanto de conocimiento o a su vez de pronto, sí, nuestras limitaciones físicas a la hora de disponer nuestras vidas, sí, para un estudio o una preparación. Ahora, ¿qué es lo recomendable para que una persona, diríamos así, sin desestimar a nadie, pero de promedio, común y corriente, si en la parte espiritual, cómo usted quiere crecer? Yo lo primero que le recomiendo es que trate de venir a la mayoría de las enseñanzas de la Escritura en la iglesia. Porque, amado hermano, aquí en el nombre del Señor, sí, damos palabra de Dios. Amén. Y si usted no aprovecha la enseñanza de la palabra de Dios y no aprovecha el tiempo, sí, tratando de disponer su vida a empaparse de su voluntad, ¿cómo primeramente ha de obtener fe? Porque recuerde que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y segundo, ¿cómo va a obtener conocimiento? Si no se dispone a aprender y escudriñar esta palabra. Tercero, ¿cómo va a despejar, sí, sus interrogantes? Si no pregunta. Usted, mucha gente viene a la casa de Dios, si estudia la palabra, pero cuando tienen dudas, si no preguntan, ¿qué sucedería? Se irá en ignorancia con la palabra. Y usted no puede, mi querido hermano, desaprovechar los tiempos de estudio que Dios nos otorga en medio de su casa. La palabra de Dios, adicionalmente, para aquellos que se sienten de pronto poca cosa a la hora de aprender la palabra, déjame darte, sí, unos textos que te pueden ayudar a fortalecerte. Acompáñame, por favor, al libro de Isaías, en el capítulo número 35, allá en el Antiguo Testamento. Libro de Isaías, capítulo número 35. Amén. ¿Lo tienes? Verso número, voy a leer, sí, del versículo número 4, pero quiero llegar al verso número 8. ¿Ya lo tienes? Dice el Señor: decid, o díganle a los de corazón, y dice ahí hay un término muy bonito, apocado. Es decir, aquellos corazones o aquellas vidas que se estiman poca cosa. Muchas veces uno mismo se mira al espejo y dice: uy, qué pena que me doy. No, mi
amado hermano, usted tiene al Cristo de la gloria en su vida. Si Él está dentro de usted, usted no se puede sentir menos que nadie. Usted tiene al poderoso de Israel en su corazón. Pero si usted quiere mantenerse en esa actitud negativa, quiere mantenerse en esa de pronto postura de causar lástima a los demás, mira lo que el Señor te está diciendo en esta noche. Decid a los de corazón, dice, apocado, esforzaos, no temáis, no tengas miedo. ¿Qué más te dice el Señor? He aquí vuestro Dios viene con retribución, ¿sí? Con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Avanzo al verso 5. Entonces los ojos de quienes, de los ciegos, serán abiertos, los oídos, es decir, sí, aquellos que no pueden ver bien la palabra, Dios, ¿qué cosa va a hacer? Va a quitar la venda para que puedas ver bien. Amén. Aquellos, como lo dice el verso número 5, los oídos de los sordos, aquellos que oían la palabra y decían, pastor, yo no entiendo. Cuando vienes a la casa del Señor y el Espíritu Santo te da a conocer su palabra, tú dices, ¡uy, Dios mío! Ahora sí que entiendo lo que antes, cuando leía, no entendía. ¿A cuánto les ha sucedido eso? ¿Verdad? Antes leíamos la Biblia y decíamos, no entiendo ni una jota de lo que dice ella. Pero ahora ha venido Cristo, venido el Espíritu Santo, y habiendo hecho Él habitación en nosotros, cuando leemos un pequeño texto decimos, Señor, tú me estás hablando, ¿verdad? Señor, esto es lo que yo estoy pasando y siento cómo tu Santo Espíritu está trayendo consolación. La Escritura nos dice en el verso 6, entonces, mire, ¿qué va a suceder como producto de todo esto? Entonces, el cojo saltará. Sí, aquel que se siente, diríamos así, falto de algo, saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto. ¿Y qué vendrá, mi amado hermano? Y torrentes habrá en dónde. Ahora dice el verso 7, recuerda que quiero llegar al 8. En lugar seco, ¿cómo te sientes, mi amado hermano? Seco. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué te promete Dios? Obviamente, si lo buscas, el lugar seco se convertirá en ¿qué? Y cuando hay un estanque, significa que no solamente tú te vas a saciar, sino que otros vendrán a ti y también van a saciarse de lo que tú tienes. Y dice, se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de los chacales, dice aquí, en su guarida, será lugar más bien de ¿qué? De cañas y juncos. Verso 8, y aquí quiero llegar. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de ¿qué? De santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, ¿me dice? ¿Cómo te sientes? Como una persona torpe. Dios te ha prometido, te ha, mi amado hermano, jurado por su nombre, que no te vas a perder, no te vas a extraviar. Ay, hermanos, que yo no tengo la mente del pastor, yo no tengo la mente de mi hermano como que está preparado, que se sabe todos los versículos de la Biblia, que sabe dónde se encuentra tal o cual referencia. Sí, mi querido hermano, pero solo es de que tú entregues tu corazón al Señor confiadamente. Él no va a coger los versos y metértelos, ¿verdad?, para que te los memorices. Él lo que va a meter en tu corazón es de su Santo Espíritu. Y eso será suficiente para que cuando leas un texto, así no lo recuerdes, Él, mi amado hermano, llenará tu vida con aquello que tú en ese momento puedas introducir en tu corazón. No te sientas como un corazón opacado. De Jesús se decía, ¿cómo sabe este las letras? ¿Cómo sabe este todo esto sin antes saber, que dice el verso número 15, sin haber
es estudiado. Adicionalmente, mi querido hermano, dice el versículo número 16. Me imagino que Jesús ha de haber estado enseñando públicamente. De hecho, dice la Biblia que así fue, que se paró, ¿verdad?, en el templo y enseñaba. Pero muchos de los que estaban en el público, recuerda que había dos tipos de auditorio. Dos tipos de auditorio había, sí, en medio de toda la congregación en el templo. ¿Quiénes eran? Los primeros. Los que decían, es bueno. Jesús es bueno. Jesús hace cosas agradables. Jesús trae beneficio al pueblo. Y estaba el otro tipo de público. ¿Cuáles eran los otros? Este engaña al pueblo. Pero había un tercer grupo, oculto y escondido. ¿Quiénes eran esos otros? ¿Quiénes? Los que querían matarle. A eso no les interesaba si enseñaba bien o enseñaba mal. A eso no les interesaba si había milagros o no había milagros. A ellos lo único que buscaban era matar a Jesús. Y recuerde que todo esto sí tenía una sola motivación, así como lo hicieron con la vida de José. ¿Cuántos se recuerdan la enseñanza de José? Sí, sus hermanos los vendieron. ¿Por qué causa? Porque le tenían envidia. ¿Por qué causa querían matar a Jesús? Porque también a él le tenían envidia. Mis amados hermanos, Jesús, mire, sin preguntar, porque Jesús estaba enseñando. Pero Jesús, recuerde, él no necesita, sin preguntarle a alguien qué es lo que tú estás pensando o cuál es tu criterio. La Biblia dice que Jesús, sin que nadie le dijera nada de nadie, él sabía lo que había en el corazón de los hombres. Acompáñame, mi querido hermano, en el Evangelio de Juan, capítulo número 14. Evangelio según San Juan. Perdón, Evangelio según San Juan, sí, capítulo 2, perdón, capítulo 2. Luego vamos al 14, capítulo 2, verso 24 y 25. Evangelio según San Juan, capítulo 2, verso 24 y 25. Pero Jesús mismo, dice el texto, no se fiaba de ellos. ¿De quiénes? Si usted lee el verso 23, era, mi amado hermano, ¿de quiénes? De los que acudían justamente a las fiestas. Sí, y en una fiesta de la Pascua Jesús también, sí, muchas veces lo querían prender en algo. Verso 24 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía. Ahora, ¿cómo así que conocía a todos? Recuerda que Jesús no solamente era hombre, también era Dios. Amén. Y como Dios, ¿qué tenía el Señor como un atributo? El Señor era omnisciente. Él conoce todas las cosas. Y dice el verso 25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. Jesús le decía, a ver, por favor, a ver ese que está entrando, ¿cómo es? ¿Alguien lo conoce? Que alguien me cuente, sí, de qué piensa, de cuál es su ideología. No, Jesús dice en la Escritura que nadie tenía, ¿verdad?, la necesidad de que le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Cuando vamos a Juan capítulo 7, versículo 16, de seguro Jesús, cuando estaba en la enseñanza y la gente comenzó a murmurar de él, diciéndole, ¿qué cosa? ¿Qué le dijo el pueblo? ¿Qué se decía el pueblo? De dientes para adentro. ¿Qué decía? Sí, ¿cómo sabe estas letras sin haber estudiado? Verso 16. Jesús les respondió y les dijo, mi doctrina, y eso en buena ley también se traduce, mi enseñanza, lo que yo enseño, ¿sí? ¿Qué dice?
mi doctrina no es mía. Y como no era de él, y obviamente no procedía de los hombres, ¿de dónde procedía el conocimiento y la enseñanza del Señor? De Dios, de su Padre. Recuerde, mi querido hermano, sí, conforme lo hemos visto también allá en Isaías, con respecto a que por muy torpe que seamos, el mismo Señor nos va a ¿qué cosa? Sí, nos va a llenar de su palabra, de su presencia. También lo corrobora. Ahora sí, acompáñeme por favor el capítulo 14 de Juan, verso número 26. El Señor se anticipa y nos enseña algo en esta hora. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo número 25 y 26. ¿Lo tienen? Os he dicho estas cosas, hablando de su palabra, estando con vosotros. Verso 26. Póngale asunto a esto. Mas el Consolador, refiriéndose a quién, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Cuál es la labor que tiene el Espíritu Santo? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os, es decir, todo lo que yo te he enseñado. Cuando vamos entonces al Evangelio de Juan, intentemos que como Cristo tenía, recuerde que tenía Él en su interior cuando fue a las aguas, al bautismo, que se manifestó en ese acto maravilloso, el Espíritu Santo, y vino con poder, vino, mi amado hermano, sí, vino con enseñanza, vino con doctrina. Cuando oraba, su Padre revelaba los textos de la ley y Él los interpretaba conforme al corazón de su Dios. Por eso es que la enseñanza de Jesús era muy diferente al ritual de las enseñanzas o a la liturgia de las enseñanzas de los escribas, de los fariseos, ¿sí? O de pronto del mismo sacerdocio levítico. Jesús ahora les dice a ellos en el verso 16: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Lo que les está diciendo es: no me vieron en sus escuelas, no me vieron en sus universidades, no me vieron metido junto a ustedes en sus aulas, pero déjenme decirles que yo he sido instruido por mi Padre, porque cuando era pequeño yo me he preparado y el Señor me ha dado la revelación de esta palabra. Mi querido hermano, entendamos esto. Ahora en Dios, si bien es cierto, hay facilidades para poder aprender de su palabra. Si bien es cierto, hay lugares donde usted inclusive tiene que pagar para poder aprender de la palabra. Si usted dispone su vida, mi amado hermano, a meterse en este libro donde se narra y también se puede conocer a Dios en su esplendor, si usted lo hace con devoción y lo hace con perseverancia, el mismo Espíritu de Dios que daba a conocer la palabra, Cristo, también vendrá sobre usted y le revelará y le enseñará todo aquello que usted quiere saber de su Dios. Pero tenemos que disponernos. Tenemos, mi amado hermano, sí, que tener, sí, no solamente el deseo de hacerlo, tenemos que tener la voluntad para poder aprender esta palabra. ¿Cuántas veces aún cuando tenemos ya edad avanzada se nos mete como capricho y decimos: yo quiero estudiar? Yo he escuchado a muchos matrimonios acerca de esto. Yo quiero, hermano, no me quiero quedar así, quiero prepararme. Y tienen su edad, tienen su matrimonio, tienen sus hijos, pero simplemente se pusieron esa meta. Y de hecho en las universidades no es raro ver en la actualidad jóvenes en las bancas, pero también gente mayor. Miren, y esto para aprender ¿qué cosa? Abogacía, doctorado, una ingeniería, ¿sí? Una tecnología de alguna rama. Pregunto, si el hombre se esfuerza tanto por aprender, ¿sí? Materias de esta tierra,
¿Usted cree que no será más provechoso esforzarse, sí, y pagar con agrado un precio para poder llenarse, sí, del mensaje y del conocimiento que esta tierra no te puede brindar, que es la palabra de Dios, viniendo, mi querido hermano, a los atrios del Señor, inmiscuyéndote en esta palabra y viendo sobre todo que la enseñanza se hace real en tu vida por medio del Espíritu Santo? Yo creo que esta palabra, mi amado hermano, amerita todo tipo de esfuerzo. Yo creo que el aprender esta palabra no solamente nos va a iluminar la mente, sino que va a transformar nuestro corazón. Y vamos a experimentar el poder de un Dios vivo. Porque el Dios de esta Biblia tiene que salir de la Biblia y tiene que hacerse real en nuestras vidas. Amén. Dios no puede quedarse en las páginas de la Biblia. Dios tiene que pasar de sus páginas a las páginas de tu corazón. Y cuando eso suceda, entonces, solamente entonces podrás testificar de que Dios es real. Mi amado hermano, Jesús les dice: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Verso 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, es decir, el que quiere vivir esta enseñanza, conocerá si la enseñanza o la doctrina es de Dios o procede de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, dice ahí, su propia gloria busca. Y cuando Jesús dice esto, les está metiendo el dedo en ¿dónde? Eso es lo que ellos hacían. Cuando ellos se paraban frente al pueblo, no buscaban gloria de Dios, buscaban gloria de los hombres para ellos. Y eso, mi amado hermano, si bien es cierto, traerá éxito de manera personal. Pero mi querido hermano, cuando el hombre le roba la gloria a su Dios, Dios da su espalda y nos abandona en nuestra suerte. El Señor les dice a ese gran conglomerado, sí, de fariseos y escribas, en el verso número 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, es decir, del Padre, este es verdadero y no hay en él injusticia. Verso 19. No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros lo confronta. ¿Cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Amado hermano, respondió, dice el pueblo o la multitud, y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Mi amado hermano, de esto, de seguro, debió haber tocado lo más profundo, sí, del corazón de los hombres. Jesús les está diciendo en su cara que ellos sí no son el personal que Dios sí está usando para hablarle al pueblo. Que si bien es cierto, están en medio de muchedumbres y tienen la responsabilidad de guiar al pueblo, no lo están haciendo de manera efectiva, porque cuando tienen la ley para ser instruidos, violando la ley, también quieren darle muerte a alguien que es justo. Por eso Jesús les dice, preguntándoles: ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Ellos dijeron: ¿y quién te quiere matar? Estás endemoniado. Pero mi querido hermano, Jesús no se equivocaba. ¿Qué decía el versículo número 1 del capítulo 7? En la parte final, pues no querían dar en Judea porque los judíos procuraban ¿qué cosa? Y se avanza un poquito en el mismo texto, mi querido hermano, en el capítulo número 7, verso 25 dice: decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien? La misma gente reconocía esto. ¿Qué cosa dice? ¿No es este aquel? Dice aquí: o a quien buscan, ¿para qué? Para premiarlo.
para darle una placa de reconocimiento por todo el favor y por todas las maravillas que está haciendo. No, dice aquí, no es este a quien buscan para matarle. ¿Cuál será el desenlace de esta confrontación, mi amado hermano, del pueblo contra Jesús? El próximo día domingo lo vamos a saber. Pero dejo una reflexión. Recuerda, Jesús, si bien es cierto, conociendo lo que ellos pensaban de él, Jesús no se escondió, o Jesús no escondió, sí, el mensaje que Dios tenía, sí, en los labios de su Hijo. Si tú tienes temor, si tú te sientes, sí, poca cosa delante, sí, de la gente, déjame decirte que mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Si eso está en tu corazón, amado hermano, nadie te podrá hacer frente. Amén. Oremos en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido manifestada. Sencilla, Señor amado, tal cual es, porque su palabra no necesita ser adornada. Más bien, cuando el hombre quiere sazonar, Señor amado, su palabra la empaña y hasta puede llegar a ensuciarla. Que su Santo Espíritu sea, oh Dios, quien tome en esta hora esta preciosa doctrina, Padre, tal como ella ha sido impartida, sea sembrada en el corazón de cada uno de sus hijos. Espíritu Santo, yo sé, mi Dios, que tú has hablado conforme a la necesidad que tenemos. Mucho pueblo tuyo, Señor mi Dios, si bien es cierto, te conoce de oído, pero no te conoce como experiencia. Señor, permite que este pueblo pase, oh Dios, Padre, del oír al hacer tu voluntad. Permite que este pueblo, Señor amado, sea un pueblo que ponga en práctica tus mandamientos. Permítenos, Señor amado, servirte. Permítenos involucrarnos más allá de nuestras fuerzas, a no conformarnos tan solamente con un día a la semana, Señor amado, porque todos los días te pertenecen y todos los días tú me demuestras tu amor y tu fidelidad. Así también, mi Señor, permíteme demostrarte también mi fidelidad para contigo. Padre Celestial, yo necesito crecer. Yo necesito, Señor amado, que su poder, mi Dios, se haga real en mi corazón, pero no lo voy a lograr así como estoy viviendo. Necesito, Señor mi Dios, dar un paso de fe. Necesito, mi Dios, romper mis paradigmas, romper, Señor amado, mi forma en la que he estado llevando el cristianismo. Ayúdame, Dios, porque tú me has dado ejemplo para seguir tus pisadas. Señor, ahora, reconociendo no solamente estas fallas, sino el compromiso también que me depara, quiero sellarlo en esta noche. Quiero sellar este compromiso, recordando, oh Dios, tu pacto.